Muy bien, muy buenos días, estimados estudiantes de quinto y secundaria. Estamos a punto de empezar la semana número 6. Hoy día es lunes 7 de junio del 2021. Y para el desarrollo de esta sesión se pide, por favor, escribir su nombre y apellido completo en el chat del salón. Así que, por favor, la recomendación es escribir el nombre y apellido completo, estar atento también a la asistencia del día de hoy. Se ha compartido en el grupo la lectura que se va a trabajar como parte de la herramienta complementaria a esta clase y tenemos en pantalla el tema. Vamos a ver las normas como cada clase se repiten. Es importante el uso del audio, el uso de la cámara para la asistencia y la participación oral. Es importante que usted ingrese con su nombre y apellido completo, pero es mucho más importante además que pueda presentar sus evidencias y productos según la fecha, según el día que se pide o que se recomienda. Dentro de la semana, dentro de los plazos, es lo más recomendable, por favor, no enviar evidencias y productos pasando la fecha, por ejemplo, domingo, lunes, eso no es lo ideal. Participar en clases, sí, usted tiene la lectura, vamos a leer, hoy día vamos a subrayar, te recomiendo que lo tengas a la mano en tu celular, en tu tablet, en tu PC, impreso, en cualquier dispositivo, que tengas tu resaltador a la mano, que puedas también estar listo para la participación oral. Y obviamente el producto es el trabajo que se deja como resultado de esta clase, que es algo bien sencillo y básico. Bueno, tenemos acá el título, pero antes del título vamos a ver este pequeño video que me parece muy interesante, para lo cual vamos a compartir el audio y te pido que observes con bastante detenimiento. Cuando nombramos a Egipto, tres imágenes saltan a la mente. Las pirámides, el desierto y ese largo e imponente río llamado el Nilo. ¿Lo conocen? Pero empecemos hablando de ese inmenso mar de arena conocido como el desierto del Sahara. Este lugar al norte de África no invitaba a nadie a instalarse allí. Sin embargo, hace miles de años, un cambio climático trajo abundantes lluvias al corazón de África. Poco a poco un caudal de agua empezó a crecer y crecer. Estas aguas formaron el río más largo del mundo, el Nilo. A partir de entonces, muchas poblaciones quisieron instalarse cerca de este río. Y es que en épocas de lluvia, el Nilo crece tanto que todo a su alrededor se inunda. Pero cuando estas aguas se retiran, dejan una tierra ideal para la agricultura, pues está llena de limo. Y el limo es uno de los mejores fertilizantes que existen. Durante los siguientes miles de años, muchas poblaciones que antes eran nómades empezaron a construir sus hogares alrededor del Nilo. Así nació el antiguo Egipto, una tierra habitada por hombres y mujeres que rápidamente aprendieron a sembrar y recolectar alimentos en abundancia, sin la necesidad de mudarse de un lugar a otro. También aprendieron a domesticar muchos animales. Mami, tenemos que volver a irnos. No, querido, ya no será necesario. Los egipcios necesitaron mucho ingenio para aprovechar las crecidas del Nilo en su beneficio. Para eso, inventaron un sistema de riego en el cual tenía que participar toda la comunidad. Así surgieron oficios como el del agrimensor, algo parecido a los ingenieros modernos. Los agrimensores medían las tierras y planeaban cómo hacer los canales de riego y muchas otras cosas. Fueron los primeros en aplicar cálculos de aritmética y geometría para construir grandes obras. El Nilo trajo a los egipcios otro impresionante beneficio: el comercio. Y es que en sus aguas era muy fácil navegar, así que todo aquel que tenía un barco a mano podía recorrerlo de arriba a abajo. El río se convirtió en una gran autopista a través de la cual los pueblos que estaban en sus orillas comerciaban entre ellos. Esto trajo grandes riquezas para los egipcios. Y así empezó a gestarse esta gran civilización. Todo gracias a este gran río. Muy bien, a partir de ese video hay una pregunta, vamos a ver por acá, ¿cuál es la importancia del río Nilo? ¿A qué cultura benefició? Voluntario, por favor, cualquiera. Antonio Huanca, te escucho. A la cultura egipcia, Ya, muy bien. ¿Y cuál es la importancia? su, su fertilización y el Ya, que era
que generaba que el suelo se fertilice, se vuelva mucho más próspero para la agricultura. Muy bien, en el chat me y, escribe, y la comercialización. y el comercio también, Ponela. ¿no? Muy bien. Claro, el comercio es importante también. Leslie en el chat, muy bien, Juanca. Pérez me escribe, el antiguo Egipto permitió que se desarrolle el comercio, ya. Ortega, Ortega me dice, comercio y agricultura, correcto, Ortega. Mesa me dice, sus aguas dejaban limo para la agricultura y eso trajo el comercio, correcto también, ¿no? Entonces, profesor, el río Nilo fue un elemento de la naturaleza clave en el desarrollo de esta civilización. No se puede hablar de Egipto si no se analiza la importancia de este río. Las crecidas, ¿no? Que es el momento donde las lluvias generan, profesor, un incremento del caudal, genera el desborde del río, y el desborde del río termina por fertilizar el suelo, porque el río arrastra un material conocido como limo, ¿no? Y eso hace que esta zona, este valle que se va a formar, profesor, sea altamente productivo. No por algo ahí, una de las principales cosechas va a ser el trigo. Entonces, profesor, a partir de ese video nos damos una idea de cómo esta civilización, que en su mayor parte estuvo rodeada por desierto, supo canalizar y aprovechar su cercanía al delta del río Nilo para desarrollar dos actividades fundamentales. Una de ellas es la agricultura y la otra es el comercio. Pero si tuviéramos que ponerla en una balanza, la más importante definitivamente que es la agricultura, porque la agricultura te genera excedentes, la agricultura alimenta a la población y el excedente, que es aquello que sobra, yo lo puedo utilizar para venderlo o para comercializarlo. Y a partir de la agricultura nace el comercio, nace el intercambio, nace el trueque, nace una clase social también que van a ser los mercaderes. Entonces, profesor, todo eso forma parte de la economía de Egipto, ¿no? Recuerda, si hay que poner en una balanza comercio y agricultura, la agricultura termina por ser la principal actividad de esta civilización. Bueno, a partir entonces de lo visto, tenemos acá lo siguiente, ¿no? Una primera parte de Egipto. Egipto entonces nos señala acá, profesor, lo siguiente. A ver, vamos a ir. Tenemos y dice la ubicación. A ver, vamos a ver por acá. La ubicación de Egipto, ¿no? Se encuentra en el noreste de África, ¿no? Profesor, cuando me dicen de Egipto, continente africano, especialmente en esta parte, todo esto es África, esta es la parte del este, mira, muy cerca al mar Mediterráneo, ¿no? Entonces, profesor, todo esto es la zona ocupada por los egipcios, el noreste de África, ¿no? Muy cerca o rodeado entre el Mediterráneo y el Mar Rojo, ¿no? Un mar bíblico. Entonces, profesor, y obviamente Egipto es atravesado por el río Nilo, que se va a convertir en el elemento natural fundamental de su economía, ¿no? Según lo visto. Ahora, otras actividades que realiza Egipto a lo largo de todo su desarrollo histórico es el tema de la medicina. Profesor, los egipcios, para haber vivido o desarrollado hace varios siglos, practicaron un tema ligado a la momificación. Si un alumno me podría preguntar, ¿no? Profesor, ¿qué cosa es la momificación? No es otra cosa que el tema de la conservación del cuerpo, obviamente, del difunto. ¿Y esto para qué se daba? Por una sencilla razón. Los egipcios creían mucho en la resurrección, en la reencarnación, pero para que esto se dé, deben conservar el cuerpo. Entonces ellos, profesor, una vez que se daba el deceso de la persona, que por lo general era el faraón o el noble, le extraían órganos internos para evitar la putrefacción. Tenían mucho cuidado con el corazón, porque en la cosmovisión de egipcia, en el corazón se encontraba el alma de la persona. Entonces, así había todo un proceso donde le extraían los órganos internos y eran colocados en vasos llamados canopos, ¿no? Era embalsamado con aceites, resinas naturales y era encaminado, derivado a una divinidad, ¿no? El dios de la momificación es Anubis, un dios con la cabeza de chacal. Entonces, esta momificación permite que el cuerpo se conserve y el alma se presente al tribunal de Osiris
porque en Egipto existía algo que se va a llamar el juicio de los muertos, ¿no? Donde si esta persona, su corazón, donde estaba su alma, era llevado a una balanza con la pluma de la justicia o la pluma de la verdad, y este corazón tenía que pesar menos que la pluma. Si este corazón pesaba más, bueno, tu alma sería devorada por la bestia Amat, ¿no? Que estaba ahí justamente a la espera. Pero si no, tú pasabas, eras llevado por Horus hacia la presencia de Osiris, el dios de los muertos, el dios de la resurrección. Era todo un proceso, ¿no? En el Perú, por ejemplo, una cultura que practica la momificación es la cultura Paracas, por ejemplo. Entonces, esto te habla de una civilización altamente desarrollada en el tema de la medicina, igual que la ginecología y la traumatología. Hay tumbas faraónicas que se han encontrado donde se puede apreciar muy bien la conservación o el estado de esta momia. Bueno, podemos observar el mapa y podemos darnos una idea de lo que era Egipto. Egipto estaba dividido en dos zonas geográficas o territoriales, una llamada el Bajo y otra llamada el Alto, ¿no? El Bajo es, profesor, la zona de lo que es el norte de Egipto y el Alto es la zona de lo que es el sur de Egipto. Ahora, ¿cuál es la zona más fértil, entre comillas? La zona más fértil es la zona del Bajo, pues, porque está cerca al río Nilo, ¿no? Al delta. Esta es la zona más fértil. ¿Y cuál es la zona montañosa? El Alto, pues una zona montañosa, ¿no? Entonces, esta era la forma como se agrupaban las poblaciones desde la época antigua. Vamos a ver más adelante que estas poblaciones se van a unificar o que van a ser unificadas por la figura del primer faraón egipcio, ¿no? Ahora, en astronomía desarrollaron muy bien el calendario solar, 365 días, porque la divinidad con la que se asocia Egipto es el sol, ¿no? Llamado también Amón-Ra, o simplemente Amón, o simplemente Ra, ¿no? Esta divinidad que es el padre de los faraones. Egipto era una cultura politeísta, tenían muchos dioses, muchísimos. Sin embargo, el principal a lo largo de su periodo fue Amón-Ra. En cuanto a la matemática, desarrollan la numeración decimal, desarrollan el cálculo de pi, que era importante para las construcciones. Egipto sobresale mucho en el tema de la arquitectura, ¿no? Las clásicas pirámides, por ejemplo, ¿no? Los clásicos esculturas como los colosos, por ejemplo. Y obviamente, ligado a la astronomía, que es el calendario solar, ¿no? Profesor de 365 días, casi el que usamos nosotros en el mundo contemporáneo, está la importancia del Nilo que hemos visto en el video, ¿no? O sea, la crecida del río era fundamental, ¿no? Fundamental para todo. Fertilizaba el suelo con la presencia del limo, permitía el transporte o el comercio, permitía abastecer a Egipto de recursos, ¿no? Profesor hidrobiológicos. Entonces era fundamental este río. Por eso es que un historiador griego llamado Herodoto lo va a denominar el delta o el don del Nilo, ¿no? Él era lo que decía, Egipto es una cultura, el don del Nilo, el don como algo valioso, ¿no? Y lo más valioso que tenía Egipto, decía Herodoto, es este río. Bueno, a partir de eso entonces, vamos a ver acá, podemos seguir avanzando y tenemos acá un proceso histórico. Entonces, ¿qué cosa es el proceso histórico, profesor? Tiene que ver bastante con el título de la clase, pues. Cuando uno quiere ver el título, tenemos acá el título de esta sesión. Identificamos el proceso histórico en Egipto, ¿no? Entonces, para identificar el proceso histórico hay que conocerlo. Y el proceso histórico de Egipto está ligado a qué? Bueno, primero a entender de qué época estamos hablando. Egipto es una civilización del bronce, se desarrolla en la edad de bronce, en la época justamente donde el Estado se hace fuerte, donde aparecen los sacerdotes como parte del Estado y donde además surgen las primeras civilizaciones, que no es El otra antiguo cosa. Egipto. ¿Alguien me quiere hablar? ¿Alguien me quiere hablar algo? Bueno, si alguien quiere hablar, ya saben que se le pide que levanten la mano para que pueda participar, ¿no? Entonces recuerden que son chicos de quinto y secundaria, no se comporten como primero y secundaria. Bueno, entonces, profesor, el proceso histórico era justamente eso, era el desarrollo de esta civilización a partir de qué, profe? A partir de la edad de bronce.
Pero Egipto no siempre fue lo que uno conoce, ¿no? O lo que uno piensa. Egipto cuando empieza su desarrollo estuvo dividido en dos zonas, tal como te he mencionado, el alto y el bajo, ¿no? Son las dos zonas en las que se divide esta civilización. Y justamente eso es un poco lo que nos menciona nuestra lectura, que es el material de apoyo de esta clase. Entonces tenemos acá Egipto y vamos a buscar voluntario, por favor, para la lectura. Cualquiera. Muy bien, Pérez, te escuchamos. Desde ubicación, por favor. Ok, profesor. Buenos días. Buenos días. Egipto, conocido como el Don del Nilo. Este río permitió el desarrollo de esta gran cultura. El río Nilo nace en los lagos Alberto y Victoria. Su recorrido alcanza 6.671 kilómetros, hasta desembocar en delta en el mar Mediterráneo. 1. Ubicación geográfica. Egipto se ubica en el noreste de África. Límites. Por el norte limita con el mar Mediterráneo, por el sur con el desierto de Nubia, por el este con el mar Rojo y por el oeste con el desierto de Libia. 2. Desarrollo histórico. Predinástico. Los inicios de organización se dan en nomos a lo largo del río Nilo, Alto y Bajo Egipto. Bajo Egipto, cuya capital fue Buto y el símbolo fue la corona roja. Alto Egipto, que tuvo como capital a Hieracómpolis y el símbolo fue la corona blanca. Muy bien, Pérez. Ahí nomás, señorita. Muchas gracias. Entonces vamos a explicar esta parte. Recuerden que nosotros trabajamos la lectura, que por lo general yo te recomiendo que también lo leas junto con el profesor, junto con tu compañero, porque es una forma que vas a tener que te va a ayudar a qué, profesor. Te va a ayudar básicamente a poder desarrollar el producto, ¿no? Que es lo que al final se deja, ¿no? Es un material de apoyo que tranquilamente te podría entregar las diapositivas solamente, pero me interesa que también leas, ¿no? Es una forma también de aprender, leer y subrayar. Entonces, tal como te decía, Egipto o fue denominado como el Don del Nilo. Esta denominación la hizo el historiador o padre de la historia de Herodoto. Ahora, el recorrido alcanza 6.671 kilómetros. En geografía, algunos dicen que es el río más largo de la Tierra. Hay todo un debate, otros dicen que es el Amazonas, ¿no? Pero bueno, eso es para los geógrafos. Lo importante es que el río desemboca en el Mediterráneo, ¿no? Y este recorrido lo convierte en uno de los más importantes para Egipto y para el África. Ahora, cuando tú analices la ubicación geográfica, te vas a dar cuenta que Egipto está rodeado por desiertos, ¿no? Al sur, desierto de Nubia, al oeste, desierto de Libia. Entonces, la pregunta es cómo una civilización rodeada por desiertos pudo desarrollar agricultura. Bueno, para eso está la capacidad del hombre, pues. El hombre tiene una capacidad de solucionar problemas, no de crear problemas, ¿no? Entonces, el hombre se encargó de enfrentar ese reto porque si no se extinguía. Y para enfrentar ese reto tuvo que observar la naturaleza. Y siempre voy a decir, la observación de la naturaleza es clave para llegar al conocimiento. Lo decía Newton. Newton decía, ¿por qué nos peleamos por cuál es lo verdadero? Si todo está en la naturaleza. Hay que observar la naturaleza y ella nos dará la respuesta a todo. Y efectivamente, ¿no? Newton encontró el tema profesor de la gravedad observando el comportamiento de la naturaleza mediante la caída de manzanas, ¿no? Y el hombre egipcio observó la naturaleza y se dio cuenta de que el río en cierta temporada crece y en cierta temporada no. Y se dio cuenta además que el agua que arrastraba el río traía un elemento llamado limo, que permitía fertilizar el suelo y que era ideal para el desarrollo del trigo. El trigo es el elemento básico de esta civilización, ¿no? El grano, por una sencilla razón, porque el grano se puede almacenar en los depósitos del Estado y una vez depositado, el grano además permite llevar la contabilidad por el escribano, ¿no? Para eso desarrolla una escritura llamada jeroglífica. Es la primera escritura egipcia. Luego esta era muy complicada y fue cambiando a otras, pero fue la primera, claro, un poco más reciente que la cuneiforme, que es la más antigua. Bueno, en el periodo predinástico que he leído, Leslie nos dice lo siguiente, ¿no? Egipto se organizaba en base a nomos. ¿Qué cosas son nomos? Son pueblos, los primeros pueblos de Egipto, cuando todavía no existía la idea de un faraón. Entonces, estos pueblos se van a organizar según la zona geográfica, pues.
Un grupo se organizaba muy cerca al Nilo porque querían aprovechar estas crecidas y otro grupo se organizaba cerca de las montañas. ¿Por qué, profesor? Porque querían aprovechar también el pastoreo, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo estuvieron así, alejados. Por eso que en el Bajo Egipto, que es la zona norte, desarrollan su propio símbolo, la corona roja. Y en el Alto Egipto, que es la parte sur, desarrollan también su propio símbolo, que es la corona blanca, ¿no? Pero tú tienes que pensar un poquito más allá de lo evidente, pues. Si tú eres pastor, y te das cuenta que en el norte, porque un pastor depende de las lluvias para que pueda desarrollar su ganadería, entre comillas. Si hay lluvias, crece el pasto, y si el pasto crece, el animal se alimenta. Si no hay lluvias, no hay pasto y el animal muere, ¿no? Esa es una ventaja y desventaja del pastor, ¿no? En cambio, el agricultor depende de que, si bien depende de las crecidas de los ríos, pero también tiene la posibilidad de que cuando hay una bonanza, guardar el trigo y en época de sequía, comerlo guardado, el excedente que se llama. Entonces los del sur se preguntaban siempre por qué al norte nunca le falta comida. Entonces esa pregunta de los del sur hizo que constantemente miren al norte como profesor, como uno cuando no ha comido semanas y quiere comer su pollo a la brasa, ¿no? Así, con bastante tentación y hambre. Y esa tentación llevó a unificar el alto y el bajo. Va a haber obviamente un enfrentamiento y va a haber una primera unificación. Y esa primera unificación se va a realizar en el periodo tinita, ¿no? Así se le llama. ¿Por qué se le llama tinita? Porque la capital o la primera capital de Egipto va a ser Tinis. Y el primer emperador es uno que es conocido en la historia como el Rey Escorpión. Ha sido llevado su historia a Hollywood, ¿no? La Roca, este peleador o actor de Hollywood, interpretó el papel del Rey Escorpión en Hollywood. Entonces vamos a conocer un poco el periodo tinita, que es el momento donde se unifica el alto y el bajo. Voluntario, por favor, cualquiera. A ver por acá, periodo tinita. Cualquiera que se quiera ganar sus puntos. Muy bien. Mesa Vázquez, te escuchamos. Periodo Tinita 3100 a.C. Menes Sonarmes, rey escorpión, unifica el Alto y Bajo Egipto, considerado como el primer faraón. Se construyen canales de irrigación de ampliación en la frontera agrícola. Capital, ciudad de Tinit. Muy bien, correcto, Mesa. Vamos a ir a ponerte tu punto. Muy bien, Mesa. Correcto. Entonces, profesor, el periodo tinita es el surgimiento de Menes, el primer rey escorpión, el primer unificador, ¿no? Ahí está, por eso dice el primer faraón. Y este faraón tiene una característica peculiar. Establece la capital en la ciudad de Tinis y empiezan a construir canales de irrigación. ¿Qué es un canal de irrigación? Una obra hidráulica ligada a la agricultura que permite aprovechar el agua de los ríos para irrigar aquellas zonas donde de manera natural el río no llega, ¿no? Y de esa manera ampliamos la frontera agrícola. Si antes producíamos o cosechábamos 1000 kilómetros cuadrados, con los canales podemos llegar a cosechar 5000 kilómetros cuadrados. Y si eso se produce, hay mayor producción de alimento, la gente come, hay una mejor calidad de vida, hay mejores nacimientos, el Estado crece, ¿no? Es toda una cadena, ¿no? Es toda una cadena de análisis, ¿no? Como decir, si trabajas, ganas dinero, si ganas dinero, puedes comer, si puedes comer, puedes vivir, si puedes vivir, puedes trabajar, estudiar. O sea, es una cadena, ¿no? Entonces, eso mismo pasó en el periodo tinita y lo tenemos acá. ¿Ya? Periodo predinástico, el alto y el bajo. Ahí está lo que te mencionaba en la lectura. La corona blanca, la corona roja, ¿no? Y de esto se produce luego una unificación que lo tenemos en el periodo dinástico, ¿no? Cuando empieza la dinastía. El imperio antiguo es justamente lo que mencionaba su compañero. Y ahí aparece el busto de Menes Sonarmer, ¿no? El busto de Menes. Entonces más adelante va a haber el imperio medio y el imperio nuevo. Son tres imperios en realidad: el imperio antiguo, el imperio medio y el imperio nuevo, que es prácticamente ya la época final, ¿no? Donde Egipto recibirá la invasión de los asirios, de los persas, de los macedónicos y finalmente de los romanos.
Bueno, acá tenemos lo que te mencionaba, el periodo predinástico, ¿no? Vemos el mapa y aparece en pantalla el Bajo Egipto y el Alto Egipto, ¿no? El Bajo, ubicado en la zona norte, conocido como el Delta. ¿Por qué le llaman Delta? Porque es la desembocadura del río. Cuando un río desemboca en varios brazos, brazo 1, brazo 2, brazo 3 y brazo 4, eso en geografía se le llama delta, ¿no? Pero si un río solo desemboca en un brazo, en geografía se le llama estuario, ¿no? Entonces por eso se le llama delta, porque este río Nilo desemboca en 4 brazos. ¿Y por qué lo hace en 4 brazos? Porque es muy caudaloso, ¿no? Entonces ahí se estaba desarrollando el Bajo Egipto. Y obviamente en la zona de montaña estaba el Alto Egipto. Esto es el sureste de África. Muy bien. Luego tenemos justamente lo que hace referencia, ¿no? El periodo predinástico, porque no hay dinastías. Entonces es un periodo de división territorial en zona del Alto y en zona del Bajo, ¿no? Entonces el Alto, que tiene la corona blanca, que es de la montaña, va a invadir el Bajo. Esta invasión militar se da por un motivo. Me quiero apoderar de tus tierras que son muy fértiles, ¿no? Esa es la clásica de la época antigua. La clásica es la lucha por las tierras, la lucha por la mano de obra. Así nace el sistema esclavista. Egipto es una cultura del sistema esclavista, donde después de la guerra, los prisioneros de guerra, obviamente, se convierten en mano de obra esclava, ¿no? Que es lo peor, porque haces lo que no quieres hacer y encima por hacer eso no te pagan, ¿no? Entonces es un tema, pero bastante, es parte del opio de la humanidad, ¿no? La esclavitud. Por eso a veces creo que en nuestro inconsciente tenemos un poco de eso y no pedimos por favor a nadie, sino le decimos como si fuese una orden, ¿no? Como si tenemos un tema de esclavitud. Entonces seguimos avanzando y tenemos acá ya la parte que te mencionaba, que es bastante interesante, el llamado periodo dinástico, ¿no? Y justamente lo que ha leído su compañero, el periodo tinita, mira, acá está el periodo tinita. En el periodo tinita, la capital va a ser Tinis. ¿Y dónde está Tinis? Acá está Tinis, mira. Y eso vendría a ser la zona sur, o sea, el Alto Egipto. Ahí se da la unificación. ¿Y quién hace la unificación? El primer faraón llamado Menes Sonarmer. ¿Cómo se sabe que Menes existe? Porque se ha encontrado una paleta, la paleta de Narmer, ¿no? Donde está el rostro de Menes, ¿no? Por eso se sabe que Menes existe, ¿no? Bueno, luego tenemos otro periodo que se conoce como el Menfita, y eso lo vamos a ver en la lectura también, ¿no? Muy bien, tenemos el Imperio Antiguo ya, y esto es llamado el periodo menfítico. Ahí está. Para lo cual vamos a pedir otro voluntario o voluntaria. Muy bien, Maibet, te escuchamos. C. Imperio Antiguo, periodo Menefita, 2640 a.C. Capital, ciudad de Menfis. Etapa de construcción de pirámides. La primera de ellas fue la escalonada de Soset, encargada de Imhotep. También de este periodo son las pirámides del Valle del Gizeh, Giza. Keops, Kefren y Miserino. Reinado del Pepi II perdió autoridad ante los gobernantes locales, generando una crisis política que puso fin a esta etapa. Muy bien, Maibet, vamos por acá. Entonces, profesor, tenemos el llamado Imperio Antiguo, ¿no? Acá ya no estamos hablando de simplemente un periodo tinita, ya que es un imperio. ¿Por qué? Porque ahora, para empezar, la ciudad es otra. ¿Qué ciudad, profesor? De tener su capital en Tinis, ahora van a tener su capital en Memphis. Por eso que se le llama periodo menfita o también llamado Imperio Antiguo, ¿no? Memphis. ¿Y por qué eligen a Memphis? Es obvio, ¿no? Porque es una zona ligada a la agricultura, una zona más próspera. Entonces, justamente el dominio de la riqueza agrícola, eso es lo que pasa. Cuando hay comida, cuando hay armonía, hay grandes edificaciones. Entonces, como había tanta comida para sostener a tanta gente, Egipto empieza las grandes construcciones. Y un ejemplo de eso son las pirámides de Giza. ¿Qué es una pirámide de Giza? Lo que ha leído su compañera Pérez. Las pirámides de Keops, Kefren y Miserino. Cada vez que te hablan de Egipto, tú recuerdas pirámides, ¿no? Esas son las pirámides de Giza, pues. ¿Por qué se le llaman Giza? Porque la zona es llamada Giza. Y son las pirámides de Keops, Kefren y Miserino, que eran el nombre de faraones, que se encuentran enterrados, obviamente, en cada pirámide, ¿no? Entonces, pero este imperio va a terminar porque en muchos lugares hay revueltas, en muchas provincias cercanas y lejanas
hay revueltas. ¿Por qué? Porque los faraones no tienen la capacidad de poder articular a toda la población. Entonces hay grupos que se empiezan a rebelar y esto le resta poder al faraón. Y este momento, cuando los grupos se rebelan, se le llama en la historia de Egipto el primer intermedio, ¿no? La primera pausa, la primera crisis, en pocas palabras. Y justamente eso dice, un periodo de crisis y división de Egipto. Sin embargo, este periodo de crisis no es que va a durar mucho, ¿ah? Porque inmediatamente después de esto vuelve la unidad en Egipto con el Imperio Medio, ¿no? Vuelven, profesor, a estar unidos los egipcios. Vamos a ver por acá, tenemos esa parte, justamente acá, ¿no? El Imperio Medio. Y el Imperio Medio empieza con Mentuhotep. Este es el faraón que logra nuevamente la unidad de todo Egipto, ¿no? Se encarga de sofocar la rebelión de los pueblos y restablece la unidad. Por eso acá te menciona Mentuhotep II. Voluntario, por favor, para el Imperio Medio, cualquiera. A ver, por ahí. Muy bien, Mesa Vázquez, te escuchamos. Imperio, Imperio Medio. Periodo de Mentuhotep II, quien trasladó la capital hacia Tebas. Periodo de estabilidad política. En el cambio religioso se impuso el culto al dios Amon-Ra, que resulta de la unión del dios Amon, propio del Alto Egipto, y del Bajo Egipto, el dios Ra. Sigue, por favor, el otro cuadro, por la otra parte. Segundo intermedio, 1795 a.C. Invasión de Ixos, procedente de la región del Canaán, produciendo crisis tomando el control gracias al uso del carro de guerra, el caballo y el hierro. Gobernaron Egipto durante aproximadamente 2 siglos. Muy bien, ahí nomás, Mesa, ahí nomás, muchas gracias. Entonces, profesor, en el segundo intermedio se da la llegada de un pueblo conocido como los Hicsos, ¿no? O reyes pastores. Estos Hicsos o reyes pastores introducen un metal completamente nuevo en Egipto, llamado el hierro. El hierro. Y el hierro fue clave. ¿Por qué, profesor? Porque permitió, por un lado, el tema de la dominación. Los Hicsos dominan a Egipto durante muchos años y más adelante los egipcios aprenderán a trabajar el hierro y se enfrentan a los Hicsos y los botan, ¿no? Y cuando los botan Egipto, a los Hicsos, empieza el periodo de mayor esplendor, que es conocido como el Imperio Nuevo o Neotebano. ¿Eso qué cosa es, profe? El periodo de gran esplendor, el momento donde se construyen la mayor cantidad de obras, donde aparecen los más grandes faraones de la historia egipcia, y donde siempre normalmente se habla en los colegios, ¿no? Los nombres clásicos de los faraones es en el Imperio Nuevo, el momento de mayor apogeo, ¿no? Y eso tenemos acá. El Imperio Nuevo, por ejemplo, este faraón llamado Amosis, ¿no? Que es el que inicia este periodo, pero no es el único, ¿ah? Vamos a ver que hay un faraón como Tutmosis III, como Amenofis IV y como Ramsés II, que cada uno de ellos hizo una característica o un hecho importante. Por ejemplo, cuando hablamos de Amosis I, Amosis es el que derrota a los Hicsos y los expulsa de Egipto. Los egipcios aprenden a trabajar muy bien el hierro. Tutmosis III es el que logra la máxima expansión, es el faraón guerrero, lleva Egipto hasta Siria, Palestina, conquista grandes territorios. Por ejemplo, tenemos acá a Amenofis IV, ¿no? Quien realiza el culto al dios Atón. Amenofis IV es un faraón conocido en la historia como el hereje, porque Egipto, que era un pueblo politeísta, Amenofis IV lo quiere volver monoteísta, quiere implantar el culto ya no a varios dioses, sino a un solo dios llamado Atón, ¿no? Que también está vinculado al sol. Y es más, Amenofis IV se cambia de nombre, llamado Akenatón, el que adora a Atón, todo un tema. Bueno, hay una lucha con los sacerdotes de los diferentes dioses. A la muerte de Amenofis, quien lo reemplaza será un faraón niño, que ha sido el más conocido en la historia porque se ha encontrado su tumba, Tutankamón. Y Tutankamón va otra vez a restablecer el sistema politeísta, ¿no? Y el gran faraón guerrero, que termina esta parte, será Ramsés II, quien firma la paz de Kadesh. La primera paz en la historia de la humanidad
fue con Ramsés II, después de derrotar, dicen algunos, los otros dicen de llegar a un acuerdo con los hititas. Los hititas querían invadir Egipto y Ramsés II frena esa invasión en la paz de Kadesh. Bueno, como te decía, es el periodo más próspero, porque después ya de Ramsés II lo que viene es un periodo de decadencia, ¿no? Lamentablemente los faraones posteriores ya no van a poder sostener el imperio y van a llegar pueblos a invadir esta cultura. Uno de los líderes que invade Egipto será Asurbanipal, que como lo hemos mencionado en clase, era rey del imperio asirio, ¿no? Él invade Egipto, pero a partir de eso empieza la debilidad, ¿no? Los egipcios resisten las invasiones, hay un breve periodo de renacimiento con el faraón pesamético, pero nuevamente vendrán otros pueblos como los persas, ¿no? Los persas, luego vienen los macedonios o griegos como Alejandro Magno, y en la última parte será los romanos, ¿no? Los romanos terminarán por someter a Egipto en la época de la faraona Cleopatra, ¿no? Lamentablemente. Y esta cultura será sometida de manera rápida. Bueno, a partir entonces de eso, tenemos nosotros algunas preguntas por acá, mira. Tenemos algunas preguntas. Pero antes de las preguntas, tenemos acá algo interesante, los aportes de Egipto. Profesor, Egipto dentro del tiempo que desarrolló como cultura, se encargó, por ejemplo, de avances en la escritura. Hizo una escritura jeroglífica, considerada la más antigua de todas, pero como era muy complicada, se va a simplificar y es la hierática, ¿no? Para fines administrativos. Luego viene la demótica, que es para uso más popular, mucho más rápido, ¿no? La escritura fue clave en Egipto para la contabilidad, la administración, la agricultura. La arquitectura estuvo básicamente ligada a qué, profesor, a un tema funerario y religioso. Recuerda que las pirámides son tumbas, ¿no? Y justamente la primera pirámide en Egipto eran, profesor, las mastabas. Esta era la primera pirámide, ¿no? Que es básicamente una elevación plana. Luego elevaban y hicieron la pirámide de Zoser. Luego la pirámide conocida como la de Keops-Khafre, y en la última época los hipogeos, que ya no son pirámides, sino son tumbas en la falda de los cerros, ¿no? En cuanto a la religión egipcia, se desarrolló el politeísmo, muchos dioses adoraron al sol, ¿no? Amon-Ra, heliolatría, isolatría porque hubieron muchos dioses, como por ejemplo Anubis, que aparece en pantalla, que tienen la cabeza de chacal. Esta es una imagen del juicio de los muertos que te mencionaba, y acá está pues Anubis, el dios del embalsamiento. Acá está el corazón del muerto y acá está la pluma de la justicia o la verdad, parte del juicio que te mencionaba. Bueno, a partir de lo explicado, hay algunas preguntas. ¿Cómo se denomina la escritura desarrollada por los sumerios? Eso fue parte de lo que vimos en las clases pasadas, ¿no? Que podríamos decir que es una escritura cuneiforme, por ejemplo. ¿Cuáles son los componentes del Sigurat, que es una construcción sumeria? Tiene escalones, hay una plataforma y hay un templo. Bueno, el nombre del faraón que establece el primer tratado en la paz del mundo es obviamente Ramsés II, la paz de Kadesh con los hititas. Escribe principales aportes de los sumerios, tenemos la escritura cuneiforme y la rueda, por ejemplo, ¿no? Que se da dentro de la época de Mesopotamia. Bueno, también tenemos esto, por ejemplo, un cuadro que nos pide completar. Escritura egipcia, la jeroglífica, que es la más antigua, de uso político, ceremonial y administrativo, la hierática, que es la más simplificada, de uso en asuntos ceremoniales, la demótica más sencilla, demos es pueblo, y en la parte de abajo tenemos imágenes, ¿no? La torre de Babel por un lado, la escritura cuneiforme de la época sumeria, y la momificación se ve al muerto llevado en Egipto como parte de su ceremonia, ¿no? Y bueno, tenemos algunas preguntas del libro que ya están resueltas, obviamente, y que te van a servir para poder afianzar tu conocimiento. Y finalmente tenemos un producto que son básicamente 5 de desarrollo de la clase del día de hoy, ¿no? Y me encantaría seguir, pero nos queda menos de un minuto para el desarrollo o para el fin de esta sesión. No te olvides de volver a ver la clase, eso es lo que se te pide para que el conocimiento pueda quedar claro, y también desarrollar la lectura y obviamente el producto. Cuídate mucho, un abrazo y nos vemos el día miércoles en DPCC. Chau, chau.